Él va a tocar un tema polémico que se llama, lo ha titulado así: los pobres odian la educación pública. ¿Okay? Eh, los dejo con ustedes. Por favor, les pido que las intervenciones las hagamos al final, quedaría abierto el micrófono, o hagan las preguntas a través del chat y las vamos canalizando. Lo que sí, por favor, apaguen los micrófonos para poder que sea más fluida la conversación con el profesor Canova. Tienes la palabra, Antonio. Gonzalo, yo, bueno, obviamente que no puedo empezar sin agradecerte, no solamente que me hayas invitado a esta charla, sino incluso hace tanto tiempo a esa especialización que con tanto cariño llevamos adelante allá en la Monte Angla. De ahí he sacado grandísimos amigos, no solamente entre los profesores, sino también entre muchos estudiantes, y en verdad que fue una experiencia muy buena. Así que gracias. Por otro lado, qué maravilla estas sesiones, estas reuniones, así, cada quien en su casa, en su trabajo. Estoy muy contento con esta plataforma, con esta forma de acercarnos. Estoy viendo en el grupo de participantes, bueno, imagínense, esta mía Camila, esta Rosa Rodríguez, imagínense, hasta Alfonso, Alfredo, Antonio Silva, Antonio Caín le dice, Kevin, un gusto, qué alegría tenerlos acá. Se acaba de unir Mariana Escoraro, por ejemplo, que también me está ayudando mucho en estas investigaciones. Fíjense, los pobres odian la educación pública. Es un título, como tú decías, Gonzalo, que puse adrede para molestar, llamar la atención. Posiblemente el término pobre pueda fastidiar a más de uno. Ya más adelante les voy a decir a qué me refiero con eso. El término odian posiblemente no sea el más apropiado, posiblemente debería ser nunca optarían libremente por, en vez de odiar. Y cuando hablo de educación pública me estoy refiriendo además al sistema, un sistema estatizado, público, centralizado de educación. No es un invento mío. Justamente una de las cosas que quiero hablarle ahorita, mencionarle para que luego ustedes puedan profundizar, es una investigación de un profesor inglés de la Universidad de Buckingham, James Tully, con otros asociados, que ha llevado adelante, bueno, no una, sino varias investigaciones donde le ha preguntado a los pobres. ¿Y a quiénes son los pobres? Bueno, los más pobres. Los más pobres de los países más pobres. Es decir, vamos a decir el 10-15% de personas de menores ingresos de los países que están entre los que tienen el 10-15% menores ingresos. Les pregunto a los pobres, ¿qué opinaban de la educación pública? Y lo que se consiguió fue, obviamente, un rechazo casi total. Funcionaba muy mal en todos esos países, como funcionan casi todos. Y era tan así que esos pobres de los países más pobres estaban optando por pagar para que sus hijos se educaran en pequeñas escuelitas privadas de bajo costo. Pagaban $1 o $2 al mes. Y lo hacían porque sus hijos en esa escuelita aprendían más que en las escuelas públicas que tenían al lado gratuitas. O sea que los pobres estaban pagando con gusto, además, porque sus hijos estaban aprendiendo más, para evitar la educación pública. ¿Odian o no odian la educación pública los pobres? Esa es una investigación, son unos datos que están allí y que todos podemos verificar. Es una investigación científica. Qué increíble lo que ha hecho
James Tully y su equipo. Y no es tan increíble, por lo menos para un venezolano. Nosotros los venezolanos estamos clarísimos que la educación pública no funciona. Y todo aquel que pueda evitar tener a sus hijos en un colegio público, lo evitará. Incluso cuando sea con un esfuerzo económico enorme, aun cuando estés en la peor situación. Fíjense, yo quería trabajar sobre esta idea, y para eso preparé una presentación que espero poder poner acá para que ustedes la vayan viendo, y conforme se las presento, voy haciendo los comentarios que yo estimo pertinentes, básicos, para que luego entonces en el ciclo de preguntas podamos, o de comentarios, o de interacción, podamos, bueno, profundizar sobre esos diferentes aspectos. No sé si ya carga bien la presentación, Gonzalo. Está cargando, sí, ya se puede ver. La ven en la pantalla. Vale. Bueno, fíjense que lo hice en forma de tweets. Tan lo hice en forma de tweets que bueno, que están cargados en mis tweets. Miren esto. Los ricos realmente odian la educación pública. Eso se ve en todos lados y hay una data contundente. Más del 92% de los padres con ingresos superiores, es decir, el 20% más rico, tienen a sus hijos en escuelas privadas. Simplemente no desean la educación pública. Esos datos los estoy sacando de un estudio que se hizo en España. Eventualmente en Venezuela ese porcentaje sea mayor. Yo no conozco a nadie que teniendo posibilidad de pagar un colegio privado decide llevar a sus hijos a la educación pública venezolana. Y estoy seguro que en los países parecidos a Venezuela, es decir, cualquier país latinoamericano o esos países del sur de Europa, bueno, africanos, eso también debe ser así y en unas proporciones altísimas. Los ricos son los que no quieren la educación pública y se salen de ella, porque, bueno, justamente tienen recursos. Si los ricos se salen de ella, ¿por qué está esa idea de pensar, bueno, eso es para los pobres? Como ellos no pueden pagar, que tengan por lo menos eso. La pregunta es, ¿eso es lo más que podemos hacer como sociedad? Que tengan algo que nosotros nos queremos. Me recuerda un chiste de Susanita le da diciendo a Mafalda que cuando ella sean profesionales y se casen y tengan un esposo millonario, van a hacer banquetes donde va a haber langosta, jamones, queso, para recaudar dinero y entonces comprar harina, sémolas, caraotas, esa porquería que comen los pobres. Cualquier persona, es lo que yo propongo y es mi caso, que decida llevar a sus hijos a la educación privada, no es consecuente consigo mismo de defender para los pobres la educación pública. Piénsenlo. Debemos conseguir otra forma. No podemos discriminar a los pobres de esa manera. Voy con otro tweet. No sé si ya se cargó. Sí, está cargado, Tony. Pero se los comentaba. De la Universidad de
ha hecho investigaciones en varios países muy pobres del mundo o incluso países en guerra. Y contó que los pobres están educando a sus hijos en escuelas privadas low cost. Odian las escuelas públicas, ni gratis las quieren. Y miren, no se puede decir que es que los papás pobres, como son pobres, son tontos. Y que como son pobres, son manipulables. O que como son pobres y son manipulables, entonces meten a los hijos por moda en las escuelas privadas low cost. No lo hacen por eso. Porque Tully llevó adelante un examen siguiendo unas reglas, Tully es matemático, unas reglas estadísticas transparentes, están en internet, donde contrastó el conocimiento en matemáticas, inglés y expresión verbal. De 30.000 niños en estos países donde hizo la investigación. Estoy hablando de algunos países africanos, también en la India. Y, por ejemplo, en matemáticas, en inglés, en comprensión, las notas de los niños cuyos padres hacían el esfuerzo enorme de pagar por una escuela privada con fines de lucro, escuelas que tenían un negocito, escuelas formadas por posiblemente vecinos de esos barrios. Los resultados de los exámenes salieron en que los muchachos de las escuelas privadas, de low cost, de las escuelas privadas para pobres, incluso más de la mitad de esas escuelas no estaban reconocidas por los estados. En algunos lugares, en otros la totalidad que no está reconocida. Bueno, recapitulo. Hizo exámenes a 30.000 muchachos de escuelas privadas, low cost y de escuela pública. Las notas en inglés, matemáticas y comprensión verbal de los muchachos de las escuelas privadas low cost era hasta un 80% más altas que las notas de los muchachos de las escuelas públicas. Y es que los papás lo dicen. Me salgo a mi hijo, saco a mi hijo de las escuelas públicas porque cuando yo voy para allá no están haciendo nada, no trabajan. En cambio, cuando voy aquí a la escuela privada que tengo al lado, que el profesor posiblemente no está certificado, que la escuela está en el barrio, algunas ni siquiera tenían baño, y los papás decían, bueno, en mi casa tampoco hay baño. Cuando los papás van para allá, los profesores le están explicando, los profesores están dedicados, y los directores de las escuelas están pendientes. Y cuando los papás llegan, los directores lo atienden y ven qué es lo que quieren, ven cuál es la queja, ven cómo mejoran, porque saben que si no se van a la otra colegita privada, low cost, que tienen 2 cuadras más allá. Porque están compitiendo. ¿Y para qué compite un empresario? En este caso, los directores de esas escuelas privadas eran empresarios, son empresarios. Compiten para servir mejor al cliente. En este caso, para prestar un mejor servicio de educación. Entonces, a lo mejor los profesores ni siquiera estaban preparados, pero se organizaban, se preparaban, tenían incentivos, el director estaba allí. Si un profesor no iba 2 días, lo botaba. En cambio, las escuelas públicas son un relajo como Venezuela. Si ustedes me dicen, cónchale, es que hay otros países en los que sí funciona. Bueno, voy con el siguiente tweet. La teoría actual de los derechos humanos es errada. No sirve para los países pobres. Estos son los más necesitados de una teoría que funcione en la práctica y dé una óptima formación, educación. Entonces me dirán, Finlandia, para que sepan,
Finlandia gasta 20.000 millones de euros al año. Son 1 millón de estudiantes. Cada estudiante anual le cuesta a los finlandeses 20.000 euros. Y es una cifra que va en aumento. Hay que gastar todo eso y administrarlo los finlandeses para tener la educación finlandesa. Venezuela es un país pobre, como los países africanos. Y somos estudiantes 13 millones. Necesitaríamos 260.000 millones de euros para tener al año, para tener en Venezuela la educación de Finlandia. Esos son 4 presupuestos anuales venezolanos en una buena época. Solo para educación. No podemos. Esa teoría de los derechos humanos, que los derechos sociales deben ser garantizados por el Estado y que las instituciones de derechos humanos exigen que sea el Estado. Porque es verdad que la teoría dice que pueden participar las empresas privadas, pero se evita, se ve con desconfianza. La teoría le da la responsabilidad a los estados y dice que los derechos sociales tienen la misma jerarquía que los derechos individuales. Lo que se presta en monopolio, es decir, se excluye a las personas de su derecho de propiedad y su derecho de libertad económica de tener colegios. Se les persigue y se les cierra. Entonces, esa teoría no funciona para los países pobres, funciona para los países muy ricos, posiblemente. Por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos invierten, claro, son 350 millones de personas, pero invierten por cada estudiante $5.000 al año. Multiplican 13.000 por $5.000. Estamos hablando de 65.000 millones de dólares. No tenemos para tener una educación ni siquiera como la de los Estados Unidos, que no es de las mejores. No tenemos, por eso es que todos los países, más o menos como la de Latinoamérica, vean Colombia, Ecuador, Perú, que tienen sistemas estatizados de educación. Claro, participan también algunos privados con concesiones, con permisos, ya voy a hablar de eso. Esos países todos tienen una educación pública malísima y justamente el 90 y pico % de los ricos no van para allá con sus hijos. Entonces esa teoría no funciona en la práctica. Tully lo demostró. Escuchemos a los pobres. O es que además de pobres son estúpidos y no podemos hacerle caso y hay que imponerles una educación estatal. Esa puede ser la visión de algunos. Yo sí creo que los pobres deberían decidir. Otro tuit. La educación pública no es un sistema estable en el tiempo. Estructuralmente tiene fallas por falta de cálculo económico. La teoría de public choice lo ha explicado muy bien. Hay intereses personales de los políticos, de la burocracia, de los sindicatos, están todos, de los maestros, están todos en conflicto. No funciona bien, cada quien está buscando su propio interés, no están alineados. Son frágiles, es decir, una falla en un lado destroza todo el sistema. Tienen un aumento de costos sostenido. Vean, esa es una cosa que ustedes pueden ver perfectamente en cualquier país. En Finlandia cada vez aumenta 1, 2, 3% mantener la educación. En algún momento el finlandés se dirá, wow, ¿hasta cuándo? Y tampoco es que es tan buena. En las pruebas PISA estamos de 12. No habrán otras opciones. Tiene alto riesgo. Sobre eso voy a hablar. Lo más peligroso de una educación pública no es que sea mala o ineficiente. Eso no es lo más peligroso. La cosa es que toda empresa pública está condenada a ser ineficiente. Y las escuelas no son una excepción. Miren, nosotros aquí la mayoría somos abogados. Los abogados hablamos muchísimo sobre esto. Pero nunca hemos leído un libro de economía. Porque los abogados, por Kelsen, estamos
divididos, a estar ajenos de todas las otras ciencias. Entonces no sabemos de otras cosas. Pero hay teorías económicas que son perfectamente verificables porque se adaptan, es justamente una teoría, expresión de la realidad, que demuestra por qué las escuelas, las empresas, cualquier estado público tiene fallas estructurales que le impiden ser eficientes. Miren, eso no debería ser una sorpresa para los venezolanos. Los venezolanos sabemos que nada público funciona. A veces la gente piensa, ah, no, pero es que antes sí, la educación era buena o el gobierno era bueno. Mentira. Vean los números. Antes también era malo. Hay un sesgo de pesimismo donde pensamos que las cosas anteriores eran mejores, porque se nos olvida lo malo que era. Pero el que en verdad, por ejemplo, defienda la época de esa democracia civil del 60 para adelante, ¡ey! Vean los numeritos. Allí hubo controles de precios, controles de alquileres, controles de divisa, limitaciones totales para cualquier tipo de emprendimiento, aranceles altísimos. Estaba controlada la vida de todos, de todas formas. Hubo suspensión de garantías económicas desde el primer día hasta el último. Esa es la idea que hemos tenido, que el Estado, que la empresa pública funcione y sea eficiente. No lo puede ser. ¿Es que hay alguna empresa pública en algún lugar del mundo que lo sea? Búsquenla, revisen. Lo más seguro es que estén equivocados, no es eficiente. Y si lo fuese, nunca sería tan eficiente como empresas privadas compitiendo en el libre mercado. Vean cuánto gastan para hacer lo que hacen, vean lo que supone llevar adelante eso. Y lo peor, son sistemas planificados, se pierden de la magia del mercado. Entonces, no es estable en el tiempo, va cada vez a estar peor, hasta llegar al colapso en donde estamos nosotros los venezolanos, que era más o menos la situación en la que estaban los países en los que Tulio llevó adelante su investigación. Ese es el primer grupo de tweets. Tengo otros referidos más a los padres. Todos los padres sabemos que la educación de los hijos es una prioridad y nos esforzamos por darle la mejor educación que podamos. Y los pobres saben esto más que cualquiera, porque los ricos se pueden dar el lujo de cometer errores, de hacer estupideces, pero los pobres no. Los pobres saben que la educación es fundamental para que sus hijos crezcan, surjan, se superen, para que no pasen por lo que pasaron ellos. Están conscientes. Esa teoría de que la educación es un bien público y por lo tanto hay que asumir al Estado porque las personas no quieren, no, es un bien privado que tiene, como todo bien privado, un efecto beneficioso público. Pero la gente quiere educarse. Bueno, tan quiere educarse que el mercado de educación es un mercado enorme que ahorita lo tienen los gobiernos prácticamente todos en monopolio. Pero la gente quiere educarse. Entonces, los pobres saben esto más que cualquiera. Es la esperanza de su superación. Vamos a dejarlo decidir. Confiemos en ellos y no le impongamos una, porque es una para todos. Y ya ustedes van a ver que no es la mejor. Desde este otro punto de vista, que es el más grave. Le impongamos una educación, la pública, la que define, la que defienden, la que ejecutan, la que programan los gobernantes, es decir, políticos que llegaron al poder. En ellos estamos confiando en la educación de los hijos. Los padres saben que la educación es importante y están dispuestos a cualquier cosa porque sus hijos se eduquen.
Siguiente tweet. Los hombres, los humanos, por nuestra forma como se nos formó el cerebro evolutivamente, pero en especial el niño, es fácilmente adoctrinable. En especial si sus pones los exponen a la adoctrinación. Es lo que pasa con la educación pública, para que sepan. Está diseñada con el método prusiano, que es ideal para adoctrinar. Es un método muy eficaz. No tiene por fin que los alumnos piensen, sino que repitan. El que los humanos somos adoctrinables no lo voy a discutir, eso está claro en la psicología evolutiva sobre eso. Ahora, a un niñito lo están llevando los papás a la educación pública, e incluso la privada que sigue el método, el esquema, los programas, los temas, los horarios, los días, la forma de evaluación, que sigue todo establecido por el Estado, porque no es un libre mercado de educación, es educación privada concesionaria. Los padres agarran y le dicen a los niñitos cuando los dejan a los 5 años, 7 años en el colegio: hijo, hágale caso al profesor, escuche. Y cuando llega a la casa le dice: ok, repase. Y en el examen lo aprendiste. Ese método de enseñanza se conoce como el método prusiano, de la Prusia imperial. Es un método ideado, comprobadamente funciona además, para que la gente no piense, no sea capaz de resolver problemas complejos, no sea capaz es para ser adoctrinado, es para que repita, y luego en el examen acaletre, diga exactamente lo que dice el libro, que es lo que dice el profesor. Es un método que está hecho para eso. La gente que se dedica a la docencia, a la pedagogía, sabe que hay diferentes métodos para lograr la enseñanza. El más importante y el mejor al final es que el alumno se ponga a leer él solito en su casa y después preguntar, porque es algo interno. Pero hay otros métodos. Está el método, por ejemplo, que yo siempre he explicado, que es el método socrático. Ese método funciona 1000 veces mejor que el método de clases magistrales, copien, subrayen, y exámenes donde repitan lo que se dijo, es decir, que el método prusiano. Todos los niños sentados juntos, como si fuesen un ejército, Prusia, y no como si fueran individuos, cada uno distinto, con un programa para todos, como si todos tuvieran las mismas habilidades y los mismos intereses. Es un método que tiene por fin que la gente no cuestione. De hecho, es un método que se impone en Prusia, lo impone Bismarck. Y voy con el siguiente tuit. Lo peor de la educación pública no son fallas ni un mal servicio o la ineficiencia. Lo peor es una educación mala, una educación con malas ideas, una educación con mentiras, una educación que tenga ideas que destruyan a la sociedad y a la persona. Eso le ocurrió a los alemanes desde Bismarck. Cuando se implementa este sistema prusiano de educación, Bismarck en 1880, la crítica de la sociedad alemana era: hey, pero aquí vas a tener gente dependiente, vamos a tener ejércitos. Y Bismarck expresamente decía: claro, eso es lo que quiero, para la gloria de Prusia y de los alemanes. Gloria que a los pocos años esos alemanes con el cerebro lavado se metieron en las 2 guerras imperiales, se metieron en la Primera Guerra Mundial y se metieron en la Segunda Guerra Mundial. En 70 años, todas las generaciones de alemanes educados por el sistema prusiano se destruyeron y causaron de los mayores daños a la humanidad, al mundo, a la gente, a la persona, al progreso. ¿Dónde estaríamos en el mundo si no hubiese sido
por toda esta experiencia prusiana, alemana, por todas esas ideas locas. Tenían una idea loca de que estaban en un espacio vital, de que estaban en contra de la nación alemana, de que los enemigos eran los que tenían el control de la riqueza, que la pobreza era no por malos manejos administrativos de la economía, que es imposible, todos sabemos, no, que los problemas eran más bien por los enemigos, entonces teníamos que vengarnos y teníamos que invadirlos y quitarles entonces sus recursos. Eso era lo que sabían, esos eran los programas de los alemanes. Se lo explicaba al profesor, lo leían en el libro de texto, las mamás les decían que lo repitieran en su casa y le hacían un examen donde debían decir al caletre exactamente eso. Les lavaron el cerebro. Y eso pasó con los venezolanos. Revisen el programa educativo, porque tenemos el método prusiano. Método prusiano que todos los colegios estatales, que todos los países utilizan. De Prusia pasó a Rusia de los zares. De allí lo compraron los Estados Unidos y básicamente fue un sistema que financiaron los grandes empresarios estadounidenses para que la gente no estuviera fastidiando y respondiera ni fuera respondona frente a los jefes, para que trabajara en las industrias. Gente domesticada, gente que no cuestionara, gente que cumpliera órdenes. Lo financiaron a comienzo del siglo XX. Y es un sistema que se aplica en todos estos países. ¿Ustedes creen que esto de las venas América, de las venas abiertas de América Latina, de Galeano, no era parte de la idea que tenemos todos los latinoamericanos, fruto de esa educación pública? Lo peor entonces es que adoctrinen y que destruyan. Y Tully, por cierto, en una última investigación ha demostrado que la educación pública es uno de los que inciden de manera más fuerte en la generación de conflictos, en la expansión de conflictos interraciales o de conflictos con otros países. El tipo agarró y se metió en los países que estaban en guerra, Sierra Leona, Liberia, Sudán, y se encontró dos cosas. Los papás, como no hay Estado, los papás estaban pagando por colegios chiquiticos que se creaban allí para educar a sus hijos. Apareció la educación privada low cost. Y segundo, lo que estaban enseñando en la educación pública antes del conflicto era uno de los combustibles que más hizo que ardiera esos conflictos. No se educa para la paz, señores. Los estados a veces educan, los gobiernos educan para mantenerse. Miren a Venezuela, por Dios. Una constante en todos los países es que los peores valorados por los ciudadanos son los políticos. Busquen Transparencia Internacional, las diferentes instituciones, cómo son valoradas. Desde los ejércitos, las empresas, los políticos, la iglesia, etc. Los estudiantes, los profesores, las universidades, los medios. Los peores son los políticos. Por lo tanto, hay que limitarlos porque nos han defraudado 1000 veces. Desconfiamos en ellos para todos los derechos individuales, pues saben que nos pueden secuestrar, desaparecer. Pero seguimos confiando en ellos en que eduquen a nuestros hijos. El mercado no es una mejor opción. Un mercado libre. Voy con otro grupo de tweets que tiene ahora ya que ver con eso. ¿Cómo puede ser el sistema educativo que no sea público? El derecho a la educación no es un tema educativo planificado por el Estado. El derecho a la educación habría de ser que los padres decidan libremente entre opciones variadas y competitivas de escuelas dónde y cómo educar a sus hijos. Y les pongo un ejemplo. En Venezuela hoy, muchas personas
se están alimentando, no es de la libre elección de los bienes que puedan comprar en un lugar, en un mercado, en un abasto, no. Se están alimentando es como una bolsa de comida que le da el gobierno cuando se la da de vez en cuando de una malísima calidad, malísima. Les pregunto, ¿el derecho a la alimentación qué es? ¿Tener un cupo a una bolsa? Como si la educación es tener un cupo en un sistema público, o es realmente el derecho es poder elegir de una manera libre entre diferentes opciones según mis intereses, mis necesidades, mis capacidades, mis posibilidades, mis fines, poder decidir libremente qué voy a comprar para comer o dónde va a educarse mi hijo? Entonces yo no creo que el derecho a la educación, y ese es el que defiende la teoría de los derechos humanos, porque es educación pública gratuita, es tener un cupo. Es eso. Voy con otro tweet. El sistema de libre mercado y competitivo de educación es diferente a un sistema público planificado, altamente regulado, donde se admita la participación, la colaboración de escuelas privadas. Estas no están en un mercado libre, en unas condiciones, por cierto, condiciones de máximos, no de mínimos, de máximos, que fija el Estado. O sea, uno puede decir, bueno, ok, yo tengo libertad de meterme en educación pública o educación privada para mis hijos, pero todas tienen el mismo método, pero todas tienen el mismo programa, pero todas tienen el mismo sistema de evaluación, pero todas dan la misma materia y los mismos temas. La variación es tan poquita. Ustedes se dan cuenta todo lo que se pierde al prohibirse el libre mercado en la educación. ¿Cómo sabemos nosotros si, por ejemplo, un sistema como este es 1000 veces mejor y en 3, 4, 5 años logras, como digo, que los niños estén en su casa, hablando directamente con un profesor, como si fuera un tutor personal? Que en 4 años los niños tengan mejores calificaciones y estén muchísimo más preparados para llevar adelante una vida esplendorosa, maravillosa, próspera, que el sistema de tener los 20 años, 15 años sentados en un colegio, encerrado, cortándole nada más y nada menos que su incapacidad de innovación, de creación, que su crítica, que su humanidad. ¿Cómo sabemos cuál es el mejor sistema? ¿Cómo sabemos si es mejor el método socrático o el método prusiano? O el método, ¿cómo se llama? Montessori. O el método del salón invertido. O el método de que los niños grandes ayuden a los pequeños. Hay tantos métodos el homeschooling, escuela en casa, lo estamos viendo ahorita, parece que no es tan malo. Porque tiene que ser un único método con unas mismas características para todos. El mercado, lo principal del mercado no es que es más eficiente, es que algo que vea puede meterse a prestarle un mejor servicio a los consumidores, en este caso a los padres. Entonces uno puede inventar. Van a haber cientos, miles de personas inventando sistemas distintos de educación y algunos funcionarán mejor que otros. ¿Y qué es lo que pasa? Que los que funcionen mejores, esas personas van a tener éxito y va a poder entonces ampliar ese sistema. Pero no solamente es eso, sino que además la competencia es tan bárbara
que esa persona va a gozar del éxito por muy poquito tiempo, porque los demás, cuando vean que ese sistema es mejor, van a imitarlo. Y entonces vamos a estar siempre sobre óptimos. Así es como evoluciona el mercado. Así es, por eso es una institución social evolutiva. Así es como evoluciona el mercado. Y entonces habrán en todos los lugares, se replicarán los colegios más exitosos. Hasta que salga uno que descubra un pequeño fallo, una rendija, un huequito. Y entonces lo explotará, se meterá por allí, y al meterse por allí posiblemente consiga un sistema que falle. Los papás aprenderán y sacarán a sus hijos de allí, o que triunfe. Y entonces esos niños les va a ir mejor, se va a saber, la gente va a ver a los vecinos que van más rápido que sus hijos. Y le va a preguntar en qué colegio están. Ese sistema creativo, de destrucción creativa, le dicen, pero realmente es de invención, de innovación, de qué maravilla el cerebro humano. Ese sistema es el libre mercado, un sistema planificado, estatal, regulado, centralizado. No da pie a eso. Es un monopolio. Un sistema público de educación, aunque haya colegios privados, es un sistema monopolístico. Y los monopolios son frágiles porque no son redundantes. Es tan simple como eso. Comparen siempre la educación en un sistema libre de educación con un sistema libre de alimentos. Estamos en una situación horrible, pero los alimentos siguen llegando a todos lados. Porque es redundante, hay diferentes niveles, la gente está produciendo diferentes cosas, no es algo planificado. En cambio, fíjense en esta pandemia cómo están funcionando los sistemas planificados de salud. Compran mascarillas, las compras que están malas, entonces no las compran, que si el otro, no saben qué hacer, actúan ineficientemente porque una sola decisión afecta a todo. En un sistema de libre mercado, bueno, habría diferentes alternativas, diferentes opciones, no hay tanto riesgo. De hecho, fíjense, los países con educación pública que salen mejor en las pruebas PISA son los menos centralizados y por ende son los más descentralizados. Son los que más se asemejan a un mercado libre de educación. Esos sistemas son los donde hay mayor autonomía en los municipios, es decir, donde los colegios públicos dependen de los municipios y tienen además cada municipio bastante autonomía, no es una planificación totalmente centralizada, o incluso a nivel de los colegios. Ellos son los que tienen más éxito en los exámenes PISA, que son unos exámenes que le hacen a muchachos de 15 años, donde miden también inglés, capacidad verbal, matemática, y los que salen mejor son los que tienen una educación más personalizada. Bueno, más personalizada que la educación privada. El libre mercado no existe. De hecho, yo auguro que si ese fuese el sistema, muchos niños tuvieran tutores privados por esta vía. A un profesor le va a salir mejor. En vez de ser contratado por un colegio que tenga 30 niñitos, que en una semana tenga 30 sesiones como esta, va a ser mejor. Podría ser mejor. Nunca lo sabremos mientras hay educación pública. Sigo con otro tweet. Les repito, es contradictorio desconfiar y limitar a los políticos en cuanto a nuestros derechos individuales, pero confiar en ellos para la educación, también para la salud, para las pensiones, imagínense, para las pensiones de nuestros hijos, de nosotros, de nuestros ancianos. Los sesgos antimercado no tienen asidero. Cambiemos las ideas y confiemos en los padres, que decidan ellos. Sesgos antimercado. El mercado libre, el mercado no es una persona que decide, es un proceso que se da en el tiempo. Ese proceso no es impuesto por nadie, ni nadie tiene el poder. Ese proceso
están establecidos, sirven, se dan, surgen de manera inintencionada, según lo va escogiendo los consumidores. Existe la soberanía del consumidor. Tenerle miedo al mercado tiene dos explicaciones. Una, que eres un empresario y no quieres un mercado libre porque vas a tener que competir y posiblemente quiebres. Los empresarios son los peores enemigos del mercado, porque ellos lo que quieren es que los gobiernos tengan un control sobre la economía y decidan quiénes son los empresarios que van a servirle a las demás personas, aunque sean malos productos y aunque sea costoso, y no los pongan a competir. Es decir, los empresarios no quieren mercado, porque lo que quieren es tener como enchufarse con los políticos. Estar sometido al mercado es horrible para un empresario. Puedes estar en la cima, como estaba IBM, y aparecieron dos muchachos, Wozniak y Jobs, o Gates, en la cochera de la casa, e inventaron una cosa y los destruyeron. En 7 años ya no existe IBM. Está intentando sobrevivir con el 2-3%, creo que llegó al 4-5%, están celebrando del mercado. Los empresarios quieren que sea el sistema, bueno, el sistema económico que imperaba en el absolutismo, donde los reyes decidían y daban monopolios a todos sus panas. Entonces, hay dos formas para tener sesgo antimercado, que sea un empresario o que no tengas idea de qué es el mercado, que no lo hayas leído, que no lo hayas entendido, que no lo hayas estudiado. El 90% de los economistas, hay una investigación del profesor Brian Kaplan, ha visto que los economistas están claros que el mercado es la mejor opción para satisfacer las necesidades de los consumidores. Y los papás son consumidores de educación para sus hijos. El sesgo antimercado es lo que no han leído sobre economía. Por cierto, los abogados no leemos sobre economía porque Kelsen dice que el derecho es una ciencia autónoma y debería estar alejado de las otras ciencias, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Entonces, de hecho, hasta hace 80 años el que se graduaba de economía se graduaba de derecho. Las cosas iban juntas, ahora es que están separados, segmentados. Entonces, los sesgos antimercados, les digo, en verdad, no tienen asidero. Léanse cualquier libro, como por ejemplo, Economía Básica de Thomas Sowell, que es un economista negro, que viene de abajo. Economía Básica de Thomas Sowell, me lo piden y lo tengo escaneado, se lo hago llegar. Voy con el último grupo de tweets y ya termino. Tiene que ver ya ahora con, ¿y qué hacemos los venezolanos? ¿Aprendimos algo? ¿Esto no? ¿Tenemos futuro? En Venezuela tenemos una oportunidad única. Si les preguntamos a los padres qué prefieren, llevar a sus hijos a colegio público o un libre mercado de educación con un sistema de cheques escolares. Y a esos padres vamos a preguntarle empezar a los pobres. ¿Qué creen ustedes? Yo apuesto que decidirán por escuelas privadas que compitan para educar mejor a sus hijos. Porque es que la idea no es que los pobres se queden pobres. La idea no es que los pobres, ¡guau! Ese es su problema. La idea no es abandonarlos. La idea es que se puede prestar ayuda a los más necesitados de una mejor manera, sin la ineficiencia y sin los riesgos. ¿Por qué tienen que ser los estados, es decir, los gobiernos, los políticos, los que pongan a funcionar, los que ideen y los que obligatoriamente por la fuerza impongan una educación? ¿Por qué tenemos que prestar el derecho de educación a través de los gobiernos?
¿Por qué no podemos dar el derecho a educación, más bien dando un cheque escolar? ¿Ustedes se imaginan qué podrían hacer los finlandeses si le dan un cheque de 20.000 euros? O sea, las clases de colegios que habrían en Finlandia si los papás decidieran utilizar los 20.000 euros que gasta el Estado en la educación finlandesa, que bueno, claro, con tanto dinero no es mala, es bastante buena, además que bastante descentralizada. Pero ustedes se imaginan qué podrían hacer si lo que estuviese es compitiendo colegios privados para conseguirse a esos papás con ese super cheque. ¿Qué no le educarían? ¿Cómo no inventarían para educar a sus hijos? O en Venezuela, ¿ustedes creen que la educación es gratis? En Venezuela se gasta, por lo menos hasta que había números en el 2015, se gastaban 30.000 millones de dólares en educación. Ese número podría estar equivocado, posiblemente sean 15.000 millones de dólares. Un mercado de 15.000 millones de dólares al año. Eso es lo que gasta el gobierno en tener esos colegios que no funcionan, públicos que no funcionan para nada. Imagínense, agarrar ese dinero, que no hace falta, puede ser muchísimo menos. De hecho, está demostrado que con la mitad, el 60% lo logra. Y establece un plan de cheques escolares, donde a los mejores niñitos además les den un cheque mayor. Y que los colegios busquen cómo ganarse a esos alumnos con ese cheque maravilloso al año. Es tremendo negocio, se abriría el mercado, habría inversión, buena inversión para buscar esos cheques. El sistema funciona. Tully justamente ha defendido los cheques escolares, que no es algo nuevo. El sistema se inventó para los Estados Unidos por Milton Friedman allá por los años 70. Y justamente por lo malo que era la educación estadounidense. La educación estadounidense es mala, o vamos a ponerla así. Podría ser muchísimo mejor con ese recurso que se distribuyen allá. Son 200.000 y tantos millones de dólares al año. Podría ser 1000 veces mejor. Milton Friedman proponía el tema de los cheques escolares. Se puede hacer paulatinamente. Incluso que al comienzo la gente, bueno, vea, decida si quiere seguir su colegio público o si quiere más bien con ese cheque ir al colegio privado, una u otra. Que decida la gente. Yo no digo que tenga la educación pública. Digo que decida la gente, pero apuesto que rapidito van a decidir por escuelas privadas que estén compitiendo por educar mejor a sus hijos. No tengo duda. Tully lo ha venido aplicando y cantidad de empresas y de fundaciones, incluso de gobiernos e instituciones, ha comenzado a financiar a los muchachos con cheques escolares y ha funcionado en países africanos, en países de Asia, en la India. Pero voy por otro truco. Y si le preguntamos ahora es a los profesores, esos profesores honestos, sacrificados, con esa vocación, si ellos prefieren seguir siendo empleados públicos o más bien tenerle libertad para emprender con el apoyo estatal. Un mercado en España son 65.000 millones de euros al año con el apoyo estatal, porque va a dar esos cheques, y que ellos monten, emprendan, monten sus propias escuelas que compitan por los alumnos, con esos alumnos con cheques. ¿Ustedes qué creen que van a querer los profesores eso, que están tan decepcionados del colegio público? Porque ¿qué les pasa a los profesores en los sistemas públicos? Tully lo describe perfectamente y los venezolanos lo saben. Que por más que tú seas un profesor, una profesora, una maestra, un maestro dedicado, entregado con vocación, esa burocracia te mata. Esa burocracia está para destruirte. Los profesores comienzan el primer año con ganas, con ánimo, y el segundo posiblemente también. Pero ¿qué ven a su alrededor? Ven que de repente llega uno que es amigo del ministro y llega arriba. Ven que el otro que no tiene ningún mérito es el director porque es amigo del ministro, del amigo del ministro.
O ven que este del partido está ganando el doble y te lleva el premio. A los 5 años ya están desmoralizados, a los 5 años ya están pensando en la jubilación. El sistema genera incentivos horribles. Estos sacrificados tienen vocación. Si tuvieran libertad para crear su de pasivos laborales, etcétera. Digo algo, yo como no tiene idea, y voy a tener éxito allí. Y voy a agarrar. En Venezuela actual no hay manera de invertir, ni instruir la educación pública. Eso no, es privada, inversiones que compitan. Podría salir hasta un 50% el nivel de enseñanza de la educación. Es imposible. Está totalmente, se trancaron. No vamos a poder. Vamos a tener que correr. Más fácil de manejar y muchos estados, pregúntenle a Alemania o a los venezolanos, tienen su educación pública, que la añoran y dicen, no, han llegado lejos, pero es por ustedes, 60, 70, 80, 90, han llegado lejos, pese donde hubiesen podido llegar, piénsenlo. Realmente todos los odiamos. Los sindicatos no están felices en esa burocracia y en esos chanchullos públicas. Imagínense, ¿cuánto de profesores? Fíjense, ¿cuánto creen ustedes que queda ahí de comisión? Esa gente, los papás, los niños, los ciudadanos, los que en verdad, sin participación del Estado, donde, y de impedir abuso, que aparece fácil acabar a un colegio nazi, que aparezca por ahí, nazi, obligatoria para todos, y que te metan preso en caso de que tú. Quedo a disposición de sus comentarios, de sus preguntas, sus dudas o sus críticas. Gracias. Bueno, gracias Antonio por ese método socrático de siempre ponernos a reflexionar y meter el dedo en la llaga. Yo creo que por fortuna todos los que estamos aquí hemos podido, con el mayor sacrificio del mundo, darle la mejor educación a nuestros hijos. En lo particular, yo estoy en la central, en educación pública, pero vengo de una educación privada en pregrado y no escogería jamás educación pública para mis hijos. Bueno, de hecho estoy en Estados Unidos, estudiaron en Estados Unidos. Pero el tema está en boga porque, sobre todo ahorita, se está hablando del mínimo vital y es un absurdo que reduce al ciudadano a esperar unas dádivas de un Estado que le diga incluso hasta cuándo va a comer y cuánto va a comer y cuánto puede gastar, cuánto es lo mínimo que necesita para vivir. Si lo somete a un mínimo y nunca a un máximo, que es incentivar lo que produzca, todo lo que pueda producir e incentivar a otros. Es un tema muy interesante que llama poderosamente a la reflexión. Mira, yo te recomiendo a ti y a todos que lean las investigaciones del profesor Tully. James Tully, de hecho estoy en contacto con él a través de Mariana Colaro y todo el grupo de Un Estado de Derecho. Queremos ver qué pasa en Venezuela. Quisiera llevar adelante esa investigación acá. Estamos buscando fondos, el apoyo, las alianzas y vamos a ver qué está pasando en Venezuela con la educación pública. Yo creo que también hay colegios low cost. Han salido varias noticias, tengo información también sobre eso y es lo normal que eso ocurra. Lo que pareciera absurdo es que en caso de que logremos salir de esta tragedia, me refiero no solamente a la pandemia, sino a donde hemos llegado por las malas ideas desde el punto de vista político, cuando salgamos de esto vayamos a volver a incurrir en las mismas ideas que nos han destruido. O sea, no tiene sentido. Los venezolanos fracasamos. Así que deberíamos estar conscientes y reponer, recalcular, actualizarnos y aplicando ideas distintas. Por lo menos vamos a hacer todo lo distinto a lo que hicimos en los últimos 60 años, que es confiar en la gente, que es dar propiedad, reconocer la propiedad privada, que es retirar a los políticos del gobierno, del manejo de la economía, y limitarlos, no darles poder. ¿Cómo vamos a confiar en los políticos los venezolanos? Eso sería el colmo.
Ustedes no ven el show que hay a cualquier nivel entre los políticos. O sea, podemos hablar un día también sobre quiénes son los que llegan a las altas cuotas de cargos políticos. Estudios dicen que el 25% son psicópatas. Y es que se da. Entonces vamos a seguir cometiendo esos errores. Yo les pido, yo estoy desesperado, que por favor veamos cuáles son las ideas que hacen a los países ricos, que hacen a las sociedades ricas, que permiten a las personas con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, superarse. En los países más libres, los más pobres, el 10% más pobre, por un lado, ganan 20 veces más que los que ganan los más pobres de los países más cerrados, más intervencionistas, más estatizados, más centralizados. Pero no solamente eso, en los países más libres, los más pobres, los que están en el 10% más bajo de los ingresos, duran poquito tiempo ahí, el 86% suben. Hay movilidad social. En cambio, en los países menos libres no se asciende igual, el pobre está condenado a ser pobre por un sistema que lo mantiene con dádiva. Entonces, está en boga el tema, tienes razón, Gonzalo. Deberíamos aprovecharlos y montarnos ahí. Léanse los libros de Tully, léanse las investigaciones de este profesor. Son investigaciones científicas. Y vamos a sacar seguramente, bueno, unas ideas que nos hagan reflexionar sobre qué país queremos al futuro. Si vamos a revertir el error y a enmendarlo y a convertirnos en, bueno, es lo que hicieron los alemanes por lo demás. No estaban claros todos, estaban claros unos poquitos. Y después de la destrucción de Alemania con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, muchos políticos, la mayoría quería seguir adelante con un sistema de control de la economía y de participación cual Estado social. Y fue justamente la economía social de mercado, que es libre mercado, que aplicó Erhard, y aunque no estaba muy convencido también, obviamente, Adenauer, que se produjo el milagro económico alemán. Es libre mercado, eso no es un milagro, además, eso es libre mercado. Bueno, vamos a implementar eso a sectores incluso en donde los alemanes no llegaron, como por ejemplo la educación. Si funciona en todo lo demás, como por ejemplo en la comida, también va a funcionar en la educación, sin duda. Vamos a dar un paso más, vamos a hacer el milagro venezolano de verdad, arrancando por la educación. Pero eso se aplica también a la salud. Vamos a dar un bono de salud. Mire, vamos a reducir el presupuesto tanto. Va a ser tan viable desde el punto de vista estable en el tiempo. Así que sí, es lo que yo estoy intentando, Gonzalo. Vamos a reflexionar sobre esto porque hay bastante ideas malas que nos han destruido y hay bastante ideas buenas por explorar. Mira, Antonio, tienes dos comentarios. Uno es Mariana Escolaro, dice: aquí en Estados Unidos el sistema de educación pública también perjudica desproporcionadamente a los sectores más pobres, que en su mayoría son históricamente los llamados barrios negros. El sistema está sostenido por el dinero de los taxpayers y está sostenido por el dinero local. Las comunidades más pobres generan menos impuestos, por tanto, los colegios públicos ubicados en estas comunidades reciben menos dinero y están en peores condiciones. Y después, Alfonso Navarro dice: por mi parte estoy totalmente de acuerdo con lo puesto por ti, Antonio, y mucho más luego de ver el libro de tuyo. Ahora bien, conozco este mismo tipo de iniciativas low cost funcionando en Venezuela, en los alrededores del instituto hay varias. Ahora bien, siento un gran desinterés por parte de la juventud sobre el estudio, e incluso a los padres. He escuchado comentarios de que graduarse y estudiar no hace falta. Eso en realidad es un punto de reflexión. Mira, bueno, sobre ese comentario, primero, qué alegría tener a Mariana y a Alfonso acá. Lo que dice Mariana es totalmente cierto. Yo les comentaba antes este economista que es negro, Thomas Sowell, que es un tipo en verdad espectacular. Él es uno de los que más se ha opuesto a todas estas ayudas
al sector, a los afroamericanos, a los negros, en definitiva, se ha opuesto porque ha dicho que eso ha destruido a esa comunidad que venía en un crecimiento enorme antes de que el Estado comenzara a intervenir en los años 30 y posteriormente con el New Deal. Y es así, el que diga que el sistema estadounidense de educación es bueno, está equivocado, funciona bien en algunos lugares más ricos. De hecho, bueno, en buena medida sabemos que la gente coge su casa dependiendo del colegio y eso hace que valga más. De hecho, por eso que los padres participan, porque mantienen el colegio en buen nivel, hace que su vivienda, que es buena parte de su inversión, valga más. Así es como es el incentivo de los Estados Unidos. Pero si fuese un sistema de libre empresa, bueno, se funcionaría como funcionan en todos los otros sectores de los Estados Unidos. No con el costo, además, enorme en que se invierte y que se gasta en impuestos. Y en cuanto a lo que dice Alfonso, bueno, Alfonso, qué bueno que está ocurriendo. Eso quiere decir que los papás no son tampoco tan idiotas. Si en el Junquito hay varios colegios de esto y los papás existen, es porque los papás los están llevando, porque están saliéndose de la pública. Yo también sé que en varios lugares existen, están apareciendo, de la manera como lo describes tú, y muchos son kinder que van después creciendo porque los papás les piden que por favor sigan educando a sus alumnos mientras ellos van pasando de curso. Otros son personas, profesores jubilados que, bueno, montan en su propio colegio con una especie de clase dirigida y eso con el tiempo va formándose. O sea, eso claro que está pasando en Venezuela. Nadie quiere tener a sus hijos en colegios públicos. Nadie. En Venezuela, por Dios. Si no hay profesores. Y lo que hacen es que le ponen la nota a todos. O sea, por ejemplo, le repiten la nota de educación física, si es la única materia que ven, en biología, en química, en matemática, ¡pay! Se gradúan. Es mentira. Al final ese título no vale nada. Es como el dinero, que no vale nada. Es como las leyes, que no valen nada. Que los padres no... Mira, en este sistema comunista, no tiene sentido estudiar, obvio. No tiene sentido estudiar. Estos sistemas están hechos para que la gente no estudie, para que no busquen superarse, porque al final va a vivir de la bolsa, de comida, o de las dádivas del gobierno, o del contacto, de lo hábil que tengas tú teniendo contacto con personas que se enchufan con el gobierno, y entonces no tiene sentido estudiar. Ahora, en un sistema, más bien, donde impere sea el libre mercado, entonces estudiar tiene sentido porque es la forma como tú te puedes incorporar al mercado y puedes entonces estar mejor. Hay una cosa de que el libre mercado no solamente es mejor desde el punto de vista económico, sino que es mejor desde el punto de vista ético. De hecho, el liberalismo es ética. Es que las personas se valgan por sí mismas. ¿Cómo? No afectando, ejerciendo violencia, defraudando, estafando a los demás, sino contratando con los demás. Y cuando se da un contrato, bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa cuando se da un contrato es que las dos partes están contentas, que las dos partes quieren contratar. Si alguna piensa que el contrato es peor para sí, entonces no contrata. Entonces el contrato es suma positiva, porque los bienes no tienen un valor objetivo, sino tienen el valor que cada quien le asigna. Entonces yo valoro más el pan del panadero y menos los $2. Y le doy los $2 y me como mi pan. El panadero valora más los dólares porque tiene mucho pan. Entonces son sumas positivas. Al ser suma positiva, todos estamos mejorando. Ese es el mercado. Así es como funciona. Y el panadero está buscando su propio interés, es lo que dice Adam Smith. Él no hace pan por benevolencia, no es por ayudarnos, es por altruismo. No, él hace pan por su propio interés. Buscando su propio interés, el tipo hace pan y lo pone a la venta. Y intenta además hacer el pan más sabroso, más barato, para que la gente vaya y lo compre. Entonces, no es por la benevolencia del panadero, del carnicero o del cervecero, por lo que podemos contar con nuestra cena, decía Ana de Mitz. Ellos actúan por su propio interés. Y entonces aquí viene la cosa que es maravillosa, está que en ese proceso se beneficia a los demás, a la colectividad, porque hay más recursos, hay más dinero, hay más bienes, más servicios, hay más prosperidad. Se beneficia a los demás, aun cuando no sea lo que se propuso el panadero inicialmente.
Eso es lo que Adam Smith llamaba la mano invisible del mercado, que realmente no es una mano que, buscando tu interés, termina beneficiando, aún sin proponértelo, a la colectividad. Y Adam Smith dice, hey, nunca he visto a nadie que beneficie más a la colectividad que aquellos que actúan por su propio interés. Cuando alguien dice que va a actuar directamente para beneficiar a la comunidad, como hacen los políticos, siempre Se fue el audio, Antonio. beneficioso para todos. La gente tiene que trabajar. Entonces, eso que tú estás viendo allí, querido Alfonso, de que los papás ahorita le dicen a los hijos que no estudien, es racional en estos sistemas no estudiar. En cambio, cuando cambiemos el sistema, cambian los incentivos. Y entonces sería racional, más bien, poner a sus hijos a estudiar. Porque va a ser mejor, va a estar mejor, va a ganar más, va a producir, va a crear, en definitiva va a ser más valioso para él y también más valioso para la conectividad, mano invisible. Entonces no te preocupes por eso, Alfonso. Cambiemos el sistema y cambiaremos los incentivos y la gente comenzará a estudiar. Antonio, yo quería aprovechar para decirle a los que están aquí interviniendo que la idea de estos foros, bueno, primero es no quedarnos ensimismados en una crisis que no nos permita pensar, y la reflexión que yo quería dejar del por qué yo hice de esta iniciativa es mi preocupación de que las grandes decisiones estén adoptándose a espaldas de los profesores, a espaldas de los ciudadanos, por un grupo cada vez menor de personas cuyos intereses son simplemente mantener el poder. ¿Ok? Ya lo veíamos en una sentencia del New Deal de 1934 de la Corte de los Estados Unidos, donde al anular una ley que establecía el impago de acreencias por hipotecas, uno de los jueces decía, es que las crisis no dan poder, pero promueven que los que tienen el poder lo ejerzan de manera discriminada o arbitraria, y es lo que estamos viendo. Todos los centros de decisión están pasando por encima del ciudadano. Y es por eso es que los ciclos que estoy poniendo son globalización, derecho y economía, educación, inteligencia artificial, es decir, son herramientas necesarias para vencer esto. Es lo que nos encontramos, y dar un paso, porque el abogado tiene que dar un paso definitivamente hacia adelante. Entonces quería explicar que, a pesar de que es especialista del derecho procesal constitucional, hay que entender que incluso los políticos están pasando por encima de la Constitución. No tengo duda que es así, Gonzalo. Mira, hay una última pregunta de Alfredo Aguazán, mi amigo, mi gran amigo. Yo no sé cómo yo quiero a Alfredo, además que es mi alumno. Y él, como siempre, pregunta. La voy a leer y le voy a dar una respuesta. No va a quedar satisfecho, obviamente, porque así es Alfredo y yo eso lo valoro y lo celebro muchísimo. Yo también. Pero le voy a intentar dar una respuesta. Me pregunta Alfredo. Por lo que planteó del sistema de ticket de educación, en ese caso incluso también interviene el Estado. Se trata, por tanto, de un sistema centralizado. Pareciera ser lo mismo, pero beneficiando a los particulares que se dediquen a eso. Pero al final sería el Estado pagando. ¿No sería mejor dejar todo a manos del mercado y hacer desaparecer el derecho a la educación? Bueno, yo estoy seguro que esa no es la propuesta de Alfredo. Alfredo no quiere dejar todo a manos del mercado y dejar de lado el derecho a la educación. Yo estoy seguro que no es eso. E incluso, eventualmente en el futuro, porque este proceso de libertad va indefectiblemente, evolutivamente en la historia de la humanidad. Posiblemente en el futuro no tenga sentido que los estados paguen cheques escolares,
Porque las personas tendrán suficientes recursos para pagarse a ellos mismos su educación y sus servicios o sea, hay prosperidad. Si tú te pones ahorita en un país más o menos rico que esté funcionando y comienzas a decir que vas a dar cheques escolares, a lo mejor muchos papás no lo quieren. Es más, haz una lista de las personas, de las familias que no quieren los cheques escolares y la gente se va a sentir orgullosa de decir, yo no quiero la beneficencia pública, yo no quiero cheques. Estoy seguro, porque la gente se siente orgulloso. Yo estoy orgulloso de pagar la educación de mis hijos. Me siento orgulloso, ese es un cometido, un objetivo mío y me hace feliz. Y cuando los vea graduados, este fue mi esfuerzo. Nada como eso para sentirse verdadero humano. Ahora, agarrar y decir hoy en Venezuela, Venezuela destruida, Venezuela que está, bueno, somos venezolanos, lo sabemos, nos acaban de cortar DirecTV, no hay DirecTV para Venezuela. No hay electricidad, no hay agua, no hay nada. La gente se está muriendo de hambre. Todos estamos enfermos. No hay salud, no hay absolutamente nada. El agua que tomamos es porquería, literal. Agarrar y decirle, hey, nos vamos, que cada quien se salve, es lo que está haciendo este gobierno. Podríamos hacerlo diferente, que funcione mejor. Podríamos aprovechar el Estado y generar incentivos que terminen, uno, haciendo que las personas actúen, trabajen cada vez más en beneficio de los consumidores, en este caso de los padres, generar incentivos para eso, para que haya inversión, para que aparezcan colegios por todos lados, para que vengan de fuera. Mira, ahí se puede invertir fácil, no hay que pagar nada, no, es totalmente libre, vamos a invertir, vamos a llevar nuestro proceso, nuestro invento, nuestro método educativo. Vamos a generar entonces ese incentivo que va a terminar beneficiando a los alumnos. Al final, no va a ser tan costoso. El método de los cheques escolares no va a ser tan costoso. El Estado venezolano, por lo menos ahora, debería poder pagarlo. Y no sería un sistema centralizado de educación. Que el Estado pague el cheque a cada alumno, a cada padre, a cada alumno, es a los efectos de que él entonces entre en un mercado descentralizado, que es como es el mercado, cientos, miles, infinitos o indeterminados oferentes de educación, colegios de diferentes formas, diferentes métodos, y que los papás sean los que decidan. No, la cantidad de colegios y eso no es centralizado, eso es totalmente descentralizado. Entonces, es una diferencia enorme. Que el Estado mantenga el derecho a la educación, bueno, pero que sea un derecho a la educación para la libertad, o que suponga darle libertad a los padres, y no asumir, que es donde está el error de la teoría de los derechos humanos, de los derechos sociales, no asumir que el Estado es el que debe prestarlo, él. Una cosa es prestar el servicio directamente y otra cosa es subsidiar la demanda. Posiblemente en Venezuela hoy no tenemos más remedio que tomar unas políticas que supongan subsidiar, ayudar, amparar, proteger, salvar a los pobres venezolanos que están desnutridos, muriéndose, enfermos. Obvio, vamos a tener que hacerlos entre todos. Pero una cosa, repito, es que sea el Estado el que lo haga, y otra cosa es que el Estado en todo caso ponga los reales y que sea el mercado el que termine ordenándose para ver cómo lo hace, que seguramente lo va a hacer. Las reglas económicas están allí, lo termina siendo muchísimo mejor, más justo, más eficiente, más estable, con mayores opciones, en definitiva, mejor. Entonces, no es eliminar al Estado, los liberales no queremos eliminar al Estado. Lo que queremos es que no hagan cosas que no saben hacer y donde son un peligro haciéndolo. Al final de la historia, en 200 años, olvídense, no va a existir Estado. Pero ese es otro cuento. Nosotros tenemos que preocuparnos es por estos 15 minutos. Es ir en ese camino. Bueno, mejor que el Estado prestando la educación o cualquier otra cosa, la alimentación,
es que el Estado se salga de la prestación directa, que se reduzca y que apenas utilice recursos que podrían ser de un impuesto, y sería un impuesto muchísimo menor y bajo, utilice recursos para financiar, subsidiar la demanda en educación, en salud, quién sabe en cuántas otras cosas más. Funcionaría muchísimo mejor, está demostrado en estas investigaciones y tantas otras. Además, estos son datos, esos son números. O sea, uno puede ver perfectamente, porque hay indicadores que hablan de cómo son los países más libres y los países menos libres, y en esos indicadores uno puede medir cómo va funcionando uno u otro. Bueno, mientras más libres seamos, mejor. Y salir de este sistema actual, bueno, en Venezuela es comunismo, pero en el mundo en general, Europa, ese estado de bienestar, lo que se conoce como neoliberalismo, que es un estado de intervención prácticamente en todo, entre ellos la educación, pero también en el dinero, también en la salud, también en definitiva en las pensiones, en un estado que está muy metido en todo. Entonces, ese estado hay que sacarlo. Esto es una de las cosas que me hacen más feliz y que si no fuera tan temprano me voy a tomar un whisky. Alfredo responde, estupenda respuesta, cada vez más convencido, casi. Abrazo, profe, te quiero, Alfredito, cuento contigo. Es por nuestros hijos, es por nuestros nietos. Desde la universidad te preguntan qué tal el sistema de Corea del Sur. Hay que revisarlo. Debe ser un sistema público, pero bastante descentralizado, le va bastante bien. Hay que revisarlo, hay data de eso. Internet es una maravilla. Si le está yendo bien, que le está yendo bastante bien, es porque es un sistema muy descentralizado. No estoy claro cómo funciona, revísenlo. Pero aquí tenemos una teoría. Esta teoría deberíamos aplicarla a los diferentes sistemas, a los diferentes países y ver entonces cómo se desenvuelve, cómo se aplica, cómo funciona. La teoría es la siguiente. El Estado es malo prestando el servicio. Mientras más centralizado, el servicio es peor. Mientras más libre, el servicio va a ser mejor. Eso en educación y en todos los otros sistemas. Y a los abogados, por favor, dejen de vociferar sobre economía sin leer libros de economía. Se van a echar una sorpresa cuando comiencen a leer economía. Bueno, Gonzalo, creo que Antonio, estamos listos entonces. gracias. Pana, yo estoy a la orden, no solamente tuya, sino de la universidad y de la especialización. Y de todos ustedes. La mayoría de estos libros los tengo escaneados, así que se ponen en contacto conmigo y yo se los hago llegar. Estén pendientes, vamos a hacer varias cosas con un Estado de Derecho, aprovecho a hacer también mi publicidad. Un Estado de Derecho existe, está pendiente, está cada vez con más gente y vamos a hacer cosas sobre educación. Así que no nos pierdan la pista. Hasta luego. Un abrazo a todos, que estén bien.